Hola a todos y bienvenidos a esta clase. El día de hoy vamos a realizar la introducción a un tema muy importante dentro de la materia de medición psicológica, como lo es la prueba de hipótesis. Recordemos que en nuestra última clase hablamos acerca de la formulación de hipótesis, cuáles eran los tipos y cómo se realizaba. Ahora bien, desde la perspectiva de la medición y basados en los procedimientos estadísticos existentes, es necesario que tengamos en cuenta que las hipótesis establecidas desde un proceso de medición o de investigación deben ser comprobadas por medio de pruebas bien sea paramétricas o no paramétricas. El día de hoy vamos a revisar aquellas generalidades de la prueba de hipótesis y conceptos importantes que vamos a tener en cuenta. Debemos iniciar entendiendo que en el análisis estadístico inferencial, con frecuencia, el propósito de la investigación va más allá de describir las distribuciones de las variables. Se pretende probar hipótesis y generalizar los resultados obtenidos en la muestra a la población universo. Dentro de ese análisis estadístico inferencial, vamos a encontrar que el primer paso para realizar la comprobación de hipótesis se realizará mediante la recolección de los datos en la muestra. A partir de esos datos recolectados, se procede a realizar el cálculo de los procedimientos estadísticos basados en aquellas técnicas referentes a los parámetros apropiados para comprobar la hipótesis, bien sea mediante pruebas paramétricas o mediante pruebas no paramétricas. Todo esto lo que nos va a permitir es hacer un proceso inferencial con respecto a la población o universo total, es decir, mediante este proceso estadístico podemos generalizar los resultados de una muestra representativa a una población. De esta manera encontramos entonces que la herramienta para poder afirmar o refutar una hipótesis será la prueba de hipótesis. ¿Pero en qué consiste el proceso de prueba de hipótesis? Entendamos que una hipótesis en el contexto de la estadística inferencial es una proposición respecto de uno o varios parámetros, y lo que el investigador hace por medio de la prueba de hipótesis es determinar si la hipótesis poblacional es congruente con los datos obtenidos en la muestra. Es decir, lo que realizamos al momento de hacer la prueba de hipótesis es comprobar si aquello que afirmamos en la hipótesis de investigación realmente es congruente con lo que está sucediendo dentro del comportamiento de esa variable en esos datos obtenidos de la muestra. De acuerdo a este proceso de prueba de hipótesis, nosotros podemos rechazar o aceptar las hipótesis. Recordemos el tema de distribución muestral, en el cual veíamos que se refiere a aquel conjunto de valores sobre una estadística calculada de todas las muestras posibles de determinado tamaño de una población. Es necesario tener en cuenta este tema, pues dentro de la distribución muestral encontramos varios parámetros referentes al momento de analizar de manera estadística los datos obtenidos de una población. De esta manera, dentro de la distribución muestral, si calculáramos la media de todas las medidas de las muestras, prácticamente obtendríamos el valor de la media de toda la población. Es difícil obtener toda la distribución muestral, puesto que no se aplica el instrumento a toda una población, sino solo a una muestra. Es por esto que este concepto va a ser más bien un concepto teórico guiado por la estadística para los investigadores, puesto que comúnmente lo que hacemos es extraer solo una muestra y no se la aplicamos a toda la población. Por ello debemos tener en cuenta que de acuerdo a los datos obtenidos, encontraremos que debajo de la curva normal se encontrará el 100% de los datos y que a partir de esa curva normal nosotros ya podemos entender cuál va a ser el comportamiento de la variable. Otro concepto importante dentro de la prueba de hipótesis es el nivel de significancia. El nivel de significancia se refiere a la probabilidad que existe de equivocarse y que fija de manera a priori el investigador.
Básicamente, el nivel de significancia lo que habla es qué tan probable es que yo acepte una hipótesis que en realidad no tenía que aceptar, es decir, que cometa algún tipo de error al momento de aceptar o de rechazar una hipótesis. Ese nivel de significancia va a estar orientado por las leyes de la probabilidad. Y dentro de esto encontramos que la probabilidad de que un evento ocurra oscila entre 0 y 1, donde 0 implica la imposibilidad de ocurrencia y 1 la certeza de que el fenómeno ocurrirá. Aplicando estos conceptos de probabilidad a la distribución muestral, tomamos esta área como 1. En consecuencia, cualquier área comprendida entre dos puntos de la distribución corresponderá a la probabilidad de esta. Para probar hipótesis inferenciales respecto a la media, el investigador debe evaluar si es alta o baja la probabilidad de que la media de la muestra esté cerca de la media de la distribución muestral. Es decir, el nivel de significancia es un punto entre 0 y 1 que el investigador o la persona que está realizando el proceso de medición fija de manera previa, es decir, antes de realizar la toma de datos, y que va a hablar de qué tanta probabilidad exista en equivocarse al momento de aceptar o rechazar las hipótesis. Usualmente, en el nivel en el que nosotros nos encontramos, solemos poner un punto medio entre 0 y 1, que sería 0.5. Este 0.5 va a estar relacionado con el margen de error que nosotros aceptamos dentro del cálculo de la muestra. Recordemos que para el cálculo de la muestra requerimos fijar un nivel de error y un nivel de confianza. Si el nivel de error que yo establecí dentro de la muestra es del 5%, pues el nivel de significancia debe ser equivalente a esto, es decir, 0.5. Dentro del nivel de significancia, si hablamos que esta significancia es demasiado baja, el investigador va a dudar en generalizar los datos a toda la población. Si el nivel de significancia es alto, el investigador podrá entonces realizar generalizaciones. De esta manera, el nivel de significancia de 0.05, que sería el que establecemos al momento de realizar la probabilidad, implica que el investigador tiene el 95% de seguridad para generalizar sin equivocarse y solo el 5% en contra. Acá hablamos de 0.05, perdón, no de 0.5, me equivoqué en la parte anterior. El nivel de significancia lo vamos a establecer en 0.05, que sería correspondiente al 5%. En términos de probabilidad, 0.95 y 0.05 respectivamente, ambos van a sumar la unidad, que sería 1 en este caso. Este nivel es el más común dentro de las ciencias sociales y es el que vamos a utilizar nosotros al momento de trabajar. Si se tomara un nivel de significancia de 0.01, implica que el investigador tiene el 99% en su favor y el 1% en contra, para generalizar sin temor. Este tipo de parámetros son muy utilizados cuando las generalizaciones implican riesgos vitales para las personas, ejemplo, la prueba de una vacuna, un medicamento, etc. Este nivel de significancia tan bajo se fija cuando no hay probabilidad de error. Por ejemplo, al momento de buscar un antídoto o una vacuna para el coronavirus, se deben manejar niveles de significancia muy bajos, puesto que no puede haber probabilidad de error por las implicaciones que esto tendría. Sin embargo, dentro de las investigaciones, estudios y mediciones que nosotros hacemos desde la psicología, no podemos acercarnos a un nivel de significancia tan bajo, debemos dejarlo en un punto medio, debido a que podamos encontrar que los seres humanos son cambiantes en cuanto a sus procesos comportamentales. Por tanto, esta variabilidad de los constructos psicológicos debe ser tenida en cuenta y sí debemos dejar un margen de error un poco más amplio, sin llegar a ser muy grande, obviamente, que nos permita asegurar que las mediciones que hagamos realmente se estén basando en los parámetros necesarios. Acá entonces recuerden que el nivel de significancia que vamos a establecer nosotros va a ser del 0.05, que corresponde al 5% de nivel de error que aceptaríamos al momento de tomar la muestra. Es importante dentro de los conceptos de la prueba de hipótesis
que diferenciemos muy bien entre estos tres términos, como lo son el nivel de significancia, el error tipo 1 y el p-valor. Estos términos vamos a estar trabajándolos durante clases posteriores en el tercer corte, pues vamos a requerirlos al momento de realizar el proceso de la prueba de hipótesis, es decir, al momento de aplicar las diferentes pruebas, tanto paramétricas como no paramétricas, que vamos a estar observando. Lo primero es que el nivel de significancia se refiere a la máxima cantidad de error que estamos dispuestos a aceptar. Dentro de ese nivel de significancia se encuentra el error tipo 1, que es cuando aceptamos la hipótesis de investigación cuando esta en realidad es falsa, es decir, nos equivocamos al momento de aceptar la hipótesis de investigación porque debíamos rechazarla. Y tenemos el p-valor, que es la probabilidad que existe de cometer ese error tipo 1. Es decir, el p-valor es la probabilidad que existe de que aceptemos una hipótesis cuando esta es falsa. La prueba de hipótesis de esta manera va a contar con una serie de parámetros. ¿Pero qué es un parámetro? Un parámetro es una regla, es una norma, es un criterio que sirve para realizar algo. En este caso, cuando se trabaja con poblaciones, las medidas que son insumos necesarios para el cálculo de probabilidades se llaman parámetros. Es decir, si los datos que se tienen para analizar son la media y la desviación estándar, esos dos serían los parámetros que tengo en función de la probabilidad de esa población que quiero analizar. Desde este sentido, los parámetros van a ser aquellos datos estadísticos que yo tengo y que están estandarizados dentro de la muestra que yo tomé o dentro de la medición que yo realicé. A raíz de esto van a existir dos tipos de análisis dentro del proceso de la prueba de hipótesis, como son el análisis paramétrico y el análisis o pruebas no paramétricas. ¿Cuándo se aplica una prueba paramétrica? Cuando tenemos una distribución poblacional de la variable dependiente es normal, es decir, cuando los datos cumplen las condiciones de una distribución normal. Una de las mayores diferencias que es más fácil de identificar al momento de elegir qué tipo de prueba se va a utilizar es el nivel de medición en el que se encuentran las variables. El análisis paramétrico se aplica cuando tenemos variables en nivel de medición de intervalo o de razón. Es decir, el análisis paramétrico no se puede aplicar en variables de tipo nominal u ordinal. Para esas variables tendríamos que utilizar pruebas no paramétricas. ¿Por qué? Porque las pruebas no paramétricas o el análisis no paramétrico no requiere de presupuestos acerca de la forma de la distribución poblacional y por tanto entonces va a poder analizar datos nominales u ordinales. Es muy importante que quede clara la diferenciación de estas dos, puesto que a partir de eso es que nosotros vamos a poder elegir al momento de hacer la comprobación de hipótesis qué tipo de hipótesis es la que se puede tomar y qué tipo de prueba se puede aplicar. Recordemos entonces, las pruebas paramétricas se aplican para variables en niveles de intervalo y de razón y las pruebas no paramétricas para variables que se encuentran en nivel nominal u ordinal. Encontramos que las pruebas paramétricas más utilizadas son el coeficiente de correlación de Pearson, que nos permite establecer la relación entre dos variables, la prueba T, que nos permite contrastar las mediciones en cuanto a una muestra o más muestras, las pruebas de contraste, el ANOVA y el ANCOVA, que son análisis de varianza y covarianza, que nos van a permitir identificar qué tanto están variando los datos. Todas estas pruebas paramétricas pueden utilizarse como prueba de hipótesis al momento en el que tenemos variables a niveles de intervalo y de razón. Si los datos que deseamos analizar cumplen los supuestos necesarios establecidos para poder aplicar pruebas paramétricas, por ejemplo, la prueba T de Stadent para datos independientes o el análisis de varianza ANOVA,
son las más indicadas para comparar las medias de una característica entre dos o más grupos. Es decir, por ejemplo, si mi hipótesis comparaba las características de dos grupos diferentes, podría aplicar alguna de esas dos pruebas, la prueba T o el ANOVA, para realizar ese análisis. La prueba T de Student para datos independientes se utiliza cuando deseamos comparar única y exclusivamente las medias entre dos grupos. Por ejemplo, deseamos saber si la altura varía según el género, mientras que el ANOVA resulta conveniente cuando deseamos comparar las medias entre más de dos grupos. Por ejemplo, deseamos saber si las cifras de tensión arterial sistólica difieren según la edad, considerando a sujetos en tres grupos de edad, menores de 35, entre 35 y 55 y mayores de 55 años. Esto básicamente es un ejemplo de cómo nosotros debemos escoger el tipo de prueba que realizar dependiendo del objetivo y de la formulación de hipótesis que tengamos. Cada una de las pruebas que vamos a ver tienen una serie de características y esas características son las que debemos tener en cuenta al momento de escoger cuál es la que mejor se ajusta al proceso que yo requiero hacer. Y tenemos pruebas no paramétricas como son la chi cuadrada, el coeficiente por tablas cruzadas que se relaciona mucho con la chi cuadrada y los coeficientes de correlación de Spearman y de Kendall. Por ejemplo, si yo tengo dos variables que están en nivel nominal u ordinal pero quiero compararlas, puedo utilizar el coeficiente de Spearman o de Kendall para poder realizar ese cálculo de la correlación. Para profundizar en esta temática, vamos a analizar unos videos complementarios que les voy a dejar acá a continuación, que van a ser muy útiles para entender estos conceptos. Antes de poder iniciar a realizar las diferentes pruebas, tanto paramétricas como no paramétricas, estos conceptos teóricos deben quedar muy claros. Y también debemos tener en cuenta que cada una de esas pruebas tiene un objetivo y un propósito. Y de acuerdo con esos propósitos es que nosotros podemos elegir qué prueba realizar. Realmente la aplicación de estas pruebas es relativamente sencilla en cuanto a que su ejecución se hace por medio del SPSS. Sin embargo, donde radica la dificultad de esta temática es en escoger cuál es realmente la prueba adecuada para realizar la comprobación de la hipótesis. Y es allí donde la persona que realiza el estudio o que está aplicando el instrumento de medición debe tener mayor cuidado, pues debe analizar muy bien las características de cada una de las hipótesis y tener muy claras y precisadas las características de la variable o de las variables que está estudiando para no cometer errores al momento de escoger la prueba que se quiere realizar. Si escogemos una prueba que en realidad no era la adecuada, podríamos incurrir en el error tipo 1, por ejemplo, es decir, aceptar una hipótesis, cuando en realidad debíamos rechazarla. Vamos a ver más adelante que para aceptar o rechazar la hipótesis, siguiendo este tipo de procedimientos, habrán algunas ocasiones en las que no podamos aceptar la hipótesis porque no tengamos la evidencia suficiente para hacerlo, pero por la misma razón aún no podamos rechazarla. Es decir, van a haber momentos en los cuales no podremos decidir si aceptar o rechazar una hipótesis dependiendo de qué tanta evidencia tengamos, es decir, de qué tantos datos tengamos con respecto de la muestra a la población. Recordemos que si tenemos una muestra no probabilística, es decir, una muestra que no cumple las leyes de probabilidad para ser escogida y que por lo tanto no alcanza a ser suficientemente representativa de toda la población, pues no podríamos realizar ese tipo de procesos, puesto que no tendríamos los datos suficientes para corroborar o para rechazar una hipótesis. Es por eso que desde los estudios cuantitativos usualmente se realizan específicamente muestras de tipo probabilística.